Padre soltero, se quiebra solo en urgencias, hasta que una viuda millonaria lo tocó y susurró algo que, «Por favor, ayúdenme. Mi hija no puede respirar». Mateo Herrera irrumpió por las puertas automáticas del Hospital San Rafael con Sofía en brazos, su pequeño cuerpo ardiendo en fiebre. Las enfermeras corrieron hacia él mientras las luces fluorescentes del hospital creaban un ambiente frío y desesperante. «¿Qué pasó?», preguntó una enfermera, tomando inmediatamente a Sofía. «Empezó con tos hace 3 días, pero esta noche...» Mateo luchaba por encontrar las palabras. No podía respirar, se puso morada. Los médicos se llevaron a Sofía hacia urgencias mientras Mateo intentaba seguirlos. Una mano firme en su hombro lo detuvo. «Señor, tiene que quedarse aquí. Los doctores harán todo lo posible». Mateo se quedó solo en el pasillo, mirando las puertas que se habían cerrado entre él y su hija. Sus manos, ásperas por años de trabajo en construcción, temblaban mientras se pasaba los dedos por el cabello. La ropa de trabajo que llevaba puesta olía a cemento y sudor. Las horas pasaron como siglos. Cada vez que alguien en bata blanca aparecía, Mateo se levantaba esperando noticias, pero siempre pasaban de largo. «¿Mateo Herrera?». Una doctora se acercó finalmente. «Sí, soy yo. ¿Cómo está Sofía?». «Su hija tiene neumonía. Es grave, pero llegaron a tiempo. Necesitará estar hospitalizada al menos una semana, tal vez más». Mateo sintió que las piernas le fallaban. «¿Una semana, doctora? ¿Cuánto va a costar todo esto?». La doctora evitó su mirada. «El hospital tiene programas de ayuda. Hablaremos de eso después. Ahora lo importante es que Sofía se recupere». Cuando la doctora se fue, Mateo se desplomó en una silla de plástico azul. La realidad lo golpeó como un martillo. No tenía seguro médico. El dinero que había ahorrado apenas alcanzaba para el alquiler y la comida. ¿Cómo iba a pagar una semana en el hospital? Recordó el día que Ana, la madre de Sofía, se fue. Sofía apenas tenía 2 años y él trabajaba en una obra desde el amanecer hasta el anochecer. Ana le había gritado que estaba cansada de la pobreza, de las cuentas sin pagar, de vivir siempre preocupada por el dinero. «No puedo más, Mateo. Esta no es la vida que quiero». Y se fue, dejando solo una nota y algunas cosas de Sofía. Desde entonces Mateo había trabajado el doble. Construcción en el día, seguridad en las noches, cualquier trabajo extra que pudiera conseguir. Todo por Sofía. Todo para darle una vida mejor. Pero ahora, sentado en ese pasillo frío del hospital, se dio cuenta de que no había sido suficiente. Su hija podía morir, y él no tenía cómo pagar su salvación. Las lágrimas comenzaron a caer. Primero una, luego otra, hasta convertirse en sollozos que no podía controlar. Se tapó la cara con las manos, avergonzado de llorar en público, pero incapaz de parar. «¿Qué clase de padre soy?», susurró. «No puedo ni siquiera protegerla». Desde el otro lado del pasillo, una mujer lo observaba. Isabela Mendoza había venido al hospital a recoger los últimos papeles del seguro de vida de Carlos, su esposo. Llevaba un traje azul marino elegante y zapatos que costaban más de lo que Mateo ganaba en un mes. Pero al ver a ese hombre destruido, algo se movió en su pecho. Había algo en su dolor que le recordó su propia pérdida, su propia desesperación cuando perdió a Carlos. Isabela se acercó lentamente. Sus tacones resonaban suavemente en el suelo del hospital. Se sentó en la silla junto a Mateo, sin decir palabra al principio. Mateo levantó la vista, sorprendido de encontrar a una desconocida tan cerca. «Perdón, trató de secarse las lágrimas. «No tienes que disculparte», dijo Isabela con voz suave. «Soy madre también». «Bueno, no exactamente, pero entiendo ese miedo». Isabela extendió su mano y la puso suavemente en el hombro de Mateo. El contacto fue como una corriente eléctrica que recorrió a ambos. «Todo va a estar bien», le susurró. «Tu hija es fuerte. Puedo verlo en sus ojos». Mateo la miró confundido. «¿Usted la vio? Cuando la trajiste». Luchaba, no se rendía. Eso significa que es una guerrera. Por primera vez en horas, Mateo sintió una pequeña chispa de esperanza. «No tengo seguro», confesó avergonzado. «No sé cómo voy a pagar todo esto. Ella es todo lo que tengo en el mundo».
Isabela sintió que el corazón se le partía. Sin pensarlo, tomó la decisión que cambiaría todo. «Las cosas tienen una manera de resolverse», dijo suavemente. «A veces la ayuda llega de donde menos lo esperamos». Se quedaron sentados en silencio por unos minutos. Isabela estudió el perfil de Mateo. La línea fuerte de su mandíbula, las manos trabajadas, la devoción absoluta que irradiaba al hablar de su hija. «¿Cómo se llama?», preguntó Isabela. «Sofía Herrera. Tiene 8 años y es la niña más inteligente del mundo». Mateo sonrió por primera vez. «Quiere ser doctora para ayudar a la gente. Entonces mejor se pone bien pronto para seguir estudiando». Una enfermera se acercó. «Señor Herrera, ya puede ver a su hija, está despierta y pregunta por usted». Mateo se levantó rápidamente. «Gracias, señor...» «Isabela, solo Isabela». «Gracias, Isabela. No sé por qué se acercó, pero gracias». Mientras Mateo se alejaba hacia el cuarto de Sofía, Isabela se dirigió hacia la oficina administrativa del hospital. Tenía una llamada muy importante que hacer. Isabela caminó directamente hacia la oficina administrativa del hospital. Sus tacones resonaban con determinación en el pasillo vacío. La recepcionista nocturna la miró sorprendida. «Disculpe, ¿puedo ayudarla en algo? Necesito hablar con el administrador de inmediato. Es sobre la cuenta médica de Sofía Herrera». «Señora, son las 11 de la noche. El administrador no está disponible hasta mañana». Isabela sacó una tarjeta de presentación dorada. «Dígale que Isabela Mendoza necesita hablar con él. Ahora». La recepcionista leyó la tarjeta y sus ojos se abrieron como platos. Todos en el hospital conocían ese apellido. Los Mendoza habían donado millones para la construcción del ala pediátrica. 20 minutos después, Isabela salía de la oficina con una sonrisa discreta. La cuenta de Sofía Herrera había sido seleccionada para el programa de caridad del hospital. Todos los gastos serían cubiertos por un donante anónimo. Pero, señora Mendoza, ¿qué le decimos al padre si pregunta? Que su hija fue elegida para recibir ayuda del programa de beneficencia. Nada más. Isabela regresó a su Mercedes negro y se quedó sentada en el estacionamiento por un largo rato. No podía explicar qué la había impulsado a hacer esto. Desde la muerte de Carlos 6 meses atrás, se había sentido vacía, como si fuera solo una sombra caminando por su vida de lujo. Pero al ver a ese hombre quebrado por amor a su hija, algo había despertado en ella. Algo que no sentía desde que Carlos murió en ese accidente automovilístico que cambió todo. Al día siguiente, Isabela regresó al hospital con la excusa de terminar algunos trámites del seguro de Carlos. En realidad, quería saber cómo estaba Sofía. Caminó discretamente por el pasillo pediátrico hasta encontrar la habitación. Desde la puerta entreabierta, pudo ver a Mateo durmiendo en una silla incómoda junto a la cama. Sofía estaba despierta mirando hacia la ventana. «¿Papi?», susurró Sofía. Mateo despertó inmediatamente. «¿Cómo te sientes, mi amor?». «Mejor, pero tengo hambre. Ahorita voy por algo de comer. ¿Qué quieres? ¿Puedes hacer sopa como la de la abuela?». Mateo sonrió. Su madre había muerto cuando Sofía tenía 5 años, pero la niña siempre recordaba su sopa de pollo. «Claro que sí, vuelvo en 1 hora». Cuando Mateo se fue, Isabela se acercó tímidamente a la habitación. «Hola, pequeña. ¿Te acuerdas de mí?». Sofía la miró con curiosidad. «Eres la señora que estuvo con papi ayer cuando él estaba triste». «Sí, soy Isabela. ¿Cómo te sientes?». «Mucho mejor. El doctor dice que ya puedo respirar bien». Isabela se sentó en la silla que Mateo había dejado vacía. «Me da mucho gusto. Tu papá estaba muy preocupado. Papi siempre se preocupa mucho por mí. Dice que soy su tesoro más grande. Y tiene razón, ¿sabes qué? Creo que tu papá es muy valiente». «¿Por qué?». «Porque cuidarte él solito debe ser muy difícil, pero lo hace porque te ama mucho». Sofía asintió seriamente. «Mi mamá se fue porque no nos quería, pero papi dice que ella tenía miedo, no que fuera mala». Isabela sintió una punzada en el corazón. Esta niña había experimentado abandono tan joven y aún así hablaba sin amargura. «Tu papá es muy sabio y tú eres muy inteligente. ¿Tienes hijos, Isabela?». La pregunta la tomó por sorpresa. «No, no tengo hijos». «¿Quieres tener?». Isabela no sabía qué responder.
Ella y Carlos habían hablado de tener hijos algún día, pero siempre habían estado muy ocupados con el negocio. No lo sé, Sofía. ¿Tú crees que sería buena mamá? Sofía la estudió con esos ojos grandes e inteligentes. Creo que sí. Tienes ojos amables como mi abuela. Cuando Mateo regresó con un termo de sopa casera, encontró a Isabela leyéndole un cuento a Sofía. Las dos estaban riéndose de algo que había dicho el personaje principal. Isabela, no esperaba verte aquí. Vine a terminar unos papeles y quise saber cómo estaba Sofía. Espero que no te moleste. Para nada. Sofía, ¿te portaste bien? Sí. Isabela me estaba leyendo sobre una princesa que salva dragones en lugar de que los dragones la salven a ella. Mateo sonrió. Esa historia suena perfecta para ti. Durante los siguientes días, Isabela encontró excusas para visitar el hospital. Cada vez se quedaba más tiempo, ayudando a Mateo con pequeñas cosas. Traer café, entretener a Sofía mientras él se duchaba o simplemente hacer compañía. ¿En qué trabajas, Isabela?, le preguntó Mateo una tarde. Isabela había preparado esta respuesta. Soy traductora independiente. Trabajo para diferentes empresas, por eso tengo horarios flexibles. Debe ser interesante conocer tantos idiomas. A veces sí, aunque puede ser solitario trabajar desde casa. No era exactamente mentira. Isabela sí hablaba varios idiomas por sus estudios internacionales, aunque nunca había trabajado como traductora. ¿Y tú? Dijiste que trabajas en construcción. Sí, tengo una pequeña empresa. Bueno, trabajo para una empresa pequeña. Se corrigió rápidamente. Hacemos casas, oficinas, nada muy grande. Isabela notó la corrección, pero no dijo nada. Había algo en la manera en que Mateo hablaba de su trabajo que sugería más responsabilidad de la que admitía. ¿Te gusta? Me gusta construir cosas que van a durar. Casas donde las familias van a ser felices, oficinas donde la gente va a trabajar cómoda. Es satisfactorio. La manera en que hablaba de su trabajo, con orgullo genuino a pesar de las dificultades económicas, impresionó a Isabela. En su mundo la gente hablaba de dinero y poder. Mateo hablaba de propósito. El quinto día una enfermera le trajo noticias a Mateo que lo dejaron sin palabras. Señor Herrera, tengo buenas noticias. Su hija ha sido seleccionada para nuestro programa especial de beneficencia. Todos los gastos médicos están cubiertos. Mateo se quedó inmóvil. ¿Cómo es posible? Un donante anónimo cubre los gastos de familias seleccionadas. Usted no debe nada. Cuando la enfermera se fue, Mateo se sentó pesadamente. Isabela, que había presenciado la conversación, se acercó. «¿Estás bien? Deberías estar feliz». «Lo estoy, pero no entiendo. ¿Por qué nosotros? Debe haber un error». «A veces pasan cosas buenas sin explicación, Mateo. Solo acepta el regalo». Mateo la miró fijamente. «¿Tú sabes algo de esto?» Isabela mantuvo la mirada serena. «¿Por qué iba a saber algo? Apenas nos conocemos». Pero mientras decía esas palabras, Isabela se dio cuenta de que ya no se sentían como extraños. En solo 5 días, Mateo y Sofía se habían vuelto las personas más importantes en su vida, y eso la asustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. 3 meses habían pasado desde que Sofía salió del hospital. Isabela se había convertido en parte de sus vidas de una manera tan natural que parecía haber estado ahí siempre. «Isabela, mira lo que dibujé». Sofía corrió hacia la puerta cuando escuchó los pasos familiares. «¿Qué es, mi amor?» Isabela se agachó para ver el dibujo que Sofía le extendía orgullosa. «Somos nosotros 3, tú, yo y papi. Estamos en el parque comiendo helado». Isabela sintió que algo se le movía en el pecho. En el dibujo ella aparecía tomada de la mano con Mateo y Sofía, los 3 sonriendo bajo un árbol. «Es hermoso, Sofía. ¿Puedo quedármelo?» «Sí. Puedes ponerlo en tu refrigerador». Si Sofía supiera que Isabela tenía un refrigerador de acero inoxidable que costaba más que el coche de Mateo, en una cocina de mármol que nunca usaba. «Isabela, llegaste justo a tiempo». Mateo salió de la pequeña cocina secándose las manos. «Estoy intentando hacer enchiladas, pero creo que necesito ayuda». «¿Yo?» «Mateo, ya te dije que no soy muy buena cocinando». «Pero tus quesadillas de la semana pasada quedaron perfectas». Isabela sonrió. Había aprendido a hacer quesadillas viendo videos en YouTube a las 3 de la madrugada.
después de prometer ayudar a Sofía con su tarea sobre comida mexicana. Está bien, pero si quemamos la casa no es mi culpa. Mientras cocinaban juntos en la pequeña cocina, Isabela se sorprendió de lo cómoda que se sentía. Sus codos se rozaban cuando alcanzaban ingredientes. Mateo la corregía con paciencia cuando cortaba las cebollas muy grandes, y Sofía los dirigía desde su silla como si fuera una chef experta. «Papi, Isabela corta las cebollas mejor que tú». «Oye, yo tengo años de experiencia», protestó Mateo fingiendo ofensa. «Sí, pero Isabela no llora cuando las corta». Isabela se rió. «Es porque uso un truco especial». «¿Cuál?», preguntaron padre e hija al mismo tiempo. «Es un secreto de traductora», improvisó Isabela. «Aprendí de una cliente francesa». La mentira salió tan fácilmente que Isabela se sintió incómoda. Cada día mentía un poco más sobre su vida, creando una persona que no existía. Después de cenar, mientras Sofía hacía su tarea, Mateo e Isabela se sentaron en el pequeño balcón del departamento. La vista no era espectacular, otros edificios de departamentos y una calle con tráfico, pero Isabela había aprendido a encontrarla hermosa. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Mateo jugando con su cerveza. «Claro. ¿Por qué no tienes familia propia? Eres inteligente, hermosa, buena con los niños». Isabela sintió el familiar nudo en el estómago. «Es complicado. ¿Hubo alguien importante?». Isabela pensó en Carlos. Su matrimonio había sido más una sociedad que un romance apasionado. Se habían casado jóvenes, construido un imperio juntos, pero siempre habían estado tan ocupados que nunca tuvieron tiempo para la intimidad real. «Sí, hubo alguien. Murió hace un año. Lo siento mucho. Fue difícil». No era mentira exactamente. La muerte de Carlos había sido difícil, pero no de la manera que Mateo pensaba. Había sido difícil darse cuenta de que no sentía el dolor devastador que se supone sientes cuando pierdes al amor de tu vida. «¿Y tú?», preguntó Isabela. «¿Extrañas a la mamá de Sofía?». Mateo fue honesto. «Extraño la idea de ella. Extraño la familia que creí que tendríamos. Pero la verdad es que Ana nunca estuvo realmente presente, ni siquiera cuando vivía aquí. Sofía nunca habla mal de ella. Le enseñé que su mamá tenía miedo, no que fuera mala persona. Ana creció en la pobreza, y cuando nos conoció, yo le prometí una vida mejor. Cuando se dio cuenta de que seguíamos luchando económicamente, se sintió traicionada. Pero tú trabajas tanto». No era suficiente para ella, y tal vez tenía razón. Tal vez Sofía merece más de lo que puedo darle. Isabela se acercó más a él en el pequeño sofá. «Mateo, mírame. Sofía es la niña más feliz que conozco. Eso no se compra con dinero». Mateo la miró a los ojos. En la luz tenue del balcón Isabela se veía diferente. Más suave, más real que las primeras veces que la había visto en el hospital. «¿Sabes qué es lo más extraño?», murmuró Mateo. «¿Qué?». «Que desde que llegaste a nuestras vidas, me siento como si por fin tuviéramos una familia completa». Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. «Mateo, sé que apenas nos conocemos, y sé que tu vida es diferente a la nuestra, pero…». Se acercó más, y por un momento Isabela pensó que la iba a besar. Pero entonces Sofía apareció en la puerta del balcón. «Terminé mi tarea. ¿Pueden revisarla?». El momento se rompió, pero la tensión quedó flotando en el aire. Más tarde esa noche, mientras Isabela manejaba hacia su departamento en Polanco, reflexionó sobre las palabras de Mateo. Una familia completa. Era exactamente lo que ella había sentido también, pero era imposible. Su teléfono sonó. Era Ricardo, su asistente personal. «Isabela, perdón por llamar tan tarde. Necesitamos confirmar la reunión con los inversionistas japoneses para mañana a las 10. «¿Mañana a las 10? Pensé que era el viernes». «Se movió, ¿recuerdas? Tienes que firmar los contratos de la expansión a Guadalajara». Isabela se dio cuenta de que había prometido llevar a Sofía al dentista mañana a las 10. Mateo tenía una obra importante y no podía faltar. «Ricardo, ¿podemos mover la reunión?». «Isabela, son inversionistas de Tokio. Han ajustado sus horarios específicamente para esta reunión. La empresa depende de este contrato». Isabela cerró los ojos. Su empresa de importación generaba millones de dólares al año.
Empleaba a más de 200 personas. No podía arriesgar todo eso por una cita dental, pero cuando llegó a su departamento de lujo, 3 recámaras, vista al bosque de Chapultepec, muebles que costaban más que el salario anual de Mateo, se sintió más sola que nunca. Al día siguiente, Isabela tuvo que inventar una emergencia de trabajo para explicar por qué no podía llevar a Sofía al dentista. La mentira le dolió más que todas las anteriores. Esa noche, mientras Mateo le contaba que Sofía había sido muy valiente en el dentista, Isabela tomó una decisión que cambiaría todo. Ya no podía seguir viviendo esta doble vida. Pero la pregunta era, ¿cómo decirle la verdad a alguien de quien te habías enamorado mientras le mentías sobre todo lo que eras? Isabela estaba en su oficina del piso 20 cuando su mundo comenzó a desmoronarse. Ricardo había puesto sobre su escritorio los informes financieros que la habían mantenido despierta toda la noche. Los números no mienten, Isabela. Si no conseguimos el contrato con los japoneses, vamos a tener que cerrar la planta de Tijuana. ¿Y eso qué significa exactamente? 150 empleos perdidos. Familias que dependen de nosotros. Isabela miró por la ventana hacia la ciudad. En algún lugar allá abajo, Mateo estaba trabajando en una construcción, sin saber que la mujer de la que se estaba enamorando controlaba más dinero del que él vería en toda su vida. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. La empresa está en problemas. Tal vez pierda el trabajo. ¿Podemos vernos esta noche? Isabela sintió que se le helaba la sangre. Ricardo, averigua todo sobre Constructora Herrera. Ahora. Media hora después, Ricardo regresó con información que confirmó los peores temores de Isabela. Es una empresa pequeña, 15 empleados. El dueño se llama Mateo Herrera. Deben 3 meses de renta, 2 meses de salarios a los trabajadores, y el banco les va a quitar el equipo la próxima semana. Isabela se quedó inmóvil. Mateo no trabajaba para una empresa de construcción. Era el dueño, y estaba mintiendo igual que ella. ¿Cuánto necesitan para salvarla? 2 millones de pesos. No es mucho para nosotros, pero para ellos es imposible. Isabela cerró los ojos. Podía salvar la empresa de Mateo con una llamada telefónica, pero hacerlo significaría exponer su secreto. Esa tarde, Isabela llegó temprano al departamento de Mateo. Sofía estaba en casa de una amiga, así que estarían solos. Necesitaba encontrar la manera de confesarle todo. Mateo abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Llegas temprano. Qué bueno. Necesitaba verte. ¿Cómo estás?» «Honestamente, terrible». Se sentaron en el sofá donde habían compartido tantas noches hablando, pero esta vez la tensión era diferente. «Isabela, tengo que confesarte algo», empezó Mateo. «No he sido completamente honesto contigo». El corazón de Isabela se aceleró. «¿Qué quieres decir?» «No solo trabajo en construcción, tengo mi propia empresa, o la tenía hasta esta semana». «¿Por qué no me dijiste?» «Porque quería que me vieras como un hombre que puede cuidarte, no como alguien que está a punto de perder todo». Isabela sintió una ironía cruel. Los dos habían estado mintiendo por orgullo. «Mateo, a mí no me importa si tienes empresa o no, pero debería importarte. 15 familias van a quedarse sin trabajo por mi culpa. No pude mantener la empresa a flote». «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé. Buscar trabajo en otra constructora, supongo. Empezar de nuevo». Isabela tomó una decisión desesperada. «¿Y si te dijera que conozco inversionistas que podrían ayudarte?» Mateo la miró con sorpresa. «¿Inversionistas? ¿Cómo los conoces?» «Por mi trabajo de traducción. He trabajado con muchas empresas internacionales». La mentira salió tan naturalmente que Isabela se odió a sí misma. «Isabela, eso sería increíble, pero ¿por qué harían eso por mí?» Porque les hablaría de ti, de lo honesto que eres, de lo buen empresario que puedes ser. ¿Lo harías realmente?» Isabela asintió, sabiendo que estaba cavando su tumba más profunda. Al día siguiente, Isabela hizo la llamada que salvaría la empresa de Mateo y condenaría su relación. Transfirió 2 millones de pesos a una cuenta fantasma y luego los envió a Constructora Herrera como una inversión anónima de capital de riesgo. La historia que inventó era elaborada. Un grupo de inversionistas extranjeros buscaba empresas mexicanas pequeñas con potencial.
Mateo había sido seleccionado basándose en una recomendación confidencial. Mateo estaba eufórico. No puedo creerlo. Isabela, no sabes lo que esto significa. Puedo pagarles a mis trabajadores, mantener sus empleos, salvar la empresa. Me da mucho gusto, Mateo. Todo es gracias a ti. Si no fuera por tus contactos... Isabela sintió náuseas. Cada palabra de agradecimiento era como una puñalada. Pero los problemas apenas comenzaban. Doctor. Elena Vázquez, la pediatra de Sofía, había estado observando a Isabela durante meses. Como médica, tenía acceso a revistas de sociedad en la sala de espera, y el rostro de Isabela le resultaba familiar. Una tarde, Elena llegó temprano a su consulta y se encontró a Isabela en el estacionamiento del hospital, subiendo a un Mercedes-Benz que costaba más que el salario de 5 años de una enfermera. Esa noche, Elena llamó a Isabela a su celular. Necesitamos hablar. En privado. Se encontraron en una cafetería lejos del hospital y del barrio de Mateo. Sé quién eres, Isabela Mendoza, dijo Elena sin preámbulos. Tu esposo murió en un accidente hace 8 meses. Ustedes donaron el ala pediátrica del Hospital San Rafael. Isabela sintió que el mundo se detenía. ¿Qué quieres? Quiero saber qué estás haciendo jugando a la casita con Mateo y Sofía. No estoy jugando. Los amo. ¿Los amas? ¿Amas tanto a Mateo que le has mentido sobre todo lo que eres durante 4 meses? Es complicado. No, Isabela. Lo complicado es cuando Mateo descubra que la mujer de la que se enamoró no existe. Lo complicado es cuando Sofía se dé cuenta de que su figura materna es una mentira. Elena se inclinó hacia adelante. Mateo y Sofía han sufrido suficiente abandono. No van a sobrevivir a otra traición. ¿Qué quieres que haga? Diles la verdad, o lo haré yo. Isabela se fue de esa cafetería sabiendo que tenía una semana para encontrar el valor de destruir la única felicidad real que había conocido en su vida. Pero cuando llegó a casa esa noche, encontró a Mateo esperándola en el estacionamiento de su edificio, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo. Isabela, hay algo que necesito preguntarte. Mateo, ¿qué haces aquí? Isabela bajó del Mercedes con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. Quería sorprenderte. Tengo algo importante que decirte. Mateo se acercó, sosteniendo la pequeña caja como si fuera lo más valioso del mundo. Isabela notó que llevaba puesto su único traje bueno, el que usaba para las reuniones importantes. Isabela, estos meses contigo han sido los mejores de mi vida. Sofía te adora y yo... Se le quebró la voz. Yo me enamoré de ti desde esa primera noche en el hospital. Mateo, por favor, sé que no tengo mucho que ofrecerte. Sé que mi mundo es pequeño comparado con el tuyo, pero... Se hincó en una rodilla, ahí mismo en el estacionamiento de uno de los edificios más caros de Polanco. ¿Quieres casarte conmigo? Isabela sintió que el mundo se desplomaba. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza. No van a sobrevivir a otra traición. Mateo, levántate, por favor. ¿Es muy pronto? Tienes razón, apenas llevamos 4 meses, pero siento como si te conociera de toda la vida. Isabela miró alrededor del estacionamiento. 2 guardias de seguridad los observaban discretamente. Su Mercedes estaba estacionado junto a un Porsche y un BMW. Mateo parecía tan fuera de lugar en su traje modesto, pero tan lleno de amor sincero. Mateo, necesitamos hablar. ¿Eso es un sí? Su sonrisa era tan esperanzada que Isabela sintió que se moría por dentro. Necesitamos hablar en privado. ¿Podemos ir a tu casa? El viaje en el Mercedes fue silencioso. Mateo siguió en su coche, un Tsuru 2010 que hacía ruidos extraños cada vez que cambiaba de velocidad. Isabela lo veía por el espejo retrovisor, aún sonriendo, aún creyendo que estaba a punto de comenzar la mejor parte de su vida. Cuando llegaron al edificio de Mateo, Sofía los esperaba con una amiga y su mamá. Isabela, papi, ¿por qué llegaron juntos pero en coches diferentes? Hola, mi amor. Isabela se agachó para abrazarla, memorizando la sensación. Isabela, esta es Carmen, la mamá de mi amiga Lucia, presentó Sofía. Carmen, una mujer de mediana edad con ropa sencilla pero limpia, extendió la mano. Mucho gusto. Sofía habla mucho de usted. El gusto es mío.
«Qué coche tan bonito», comentó Carmen mirando el Mercedes. «¿A qué se dedica?» Isabela sintió que Mateo tensaba junto a ella. Trabajo en traducción». Carmen asintió educadamente, pero Isabela notó su mirada de confusión. Un Mercedes de esa clase no era lo que esperabas de una traductora independiente. «Bueno, nos vamos». «Lucía, agradece a Sofía por prestarte sus colores». Cuando se fueron, los tres subieron al departamento. Sofía inmediatamente se fue a su cuarto a hacer tarea, dejando a Isabela y Mateo solos en la sala. «¿Todo está bien?», preguntó Mateo. «Te ves nerviosa». Isabela se sentó en el sofá tratando de encontrar las palabras correctas. No las sabía. «Mateo, hay cosas sobre mí que no sabes». «¿Qué tipo de cosas?». Isabela respiró profundo. «No soy traductora». Mateo se rió. «¿Eso es todo?». «Isabela, no me importa a qué te dediques. Podríamos trabajar juntos en la constructora cuando nos casemos». «No entiendes, no soy quien crees que soy». Algo en su tono hizo que Mateo se pusiera serio. «¿Qué quieres decir?». «Mi nombre real es Isabela Mendoza de Santa María. Soy dueña de Grupo Mendoza, una empresa que vale más de 500 millones de pesos». Mateo la miró como si hubiera hablado en otro idioma. «¿De qué estás hablando?». «El dinero para el hospital de Sofía, los inversionistas que salvaron tu empresa, todo fue yo». «Eso es imposible». Isabela sacó su teléfono y le mostró una foto de una revista de negocios donde aparecía con Carlos. «Los reyes del comercio internacional», decía el titular. Mateo tomó el teléfono con manos temblorosas. «¿Esta eres tú?». «Sí». «¿Desde cuándo?». «Desde siempre. Nunca fui traductora. Nunca estuve entre trabajos. Vivo en un penthouse en Polanco que cuesta más de lo que tu empresa genera en un año». Mateo se levantó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Por qué?». Porque cuando te conocí vi algo real, algo que no había visto nunca en mi mundo. Algo real. Todo fue una mentira. Mis sentimientos no fueron mentira. Mi amor por Sofía no fue mentira». «¿Tu amor?». Mateo se rió con amargura. «¿Sabes cómo se llama lo que hiciste?». «Caridad. Nosotros fuimos tu proyecto de caridad». «No, no es eso». «Claro que es eso. La pobre familia que necesitaba que la rica se sintiera mejor consigo misma». «Mateo, por favor, escúchame». «¿Escucharte?». «¿Cuándo fuiste honesta conmigo? ¿Cuándo me dijiste, oye, Mateo, soy millonaria pero quiero jugar a la casita contigo?». Sofía apareció en la puerta de su cuarto. «¿Por qué están gritando?». Los dos adultos se quedaron inmóviles. Isabela tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Mateo estaba pálido de la furia. «Papi, ¿estás enojado con Isabela?». Mateo miró a su hija, luego a Isabela. Cuando habló, su voz era fría como el hielo. «Isabela tiene que irse, mi amor, y no va a regresar». «¿Por qué? ¿Qué pasó?». «Porque nos mintió. Sobre todo». Sofía corrió hacia Isabela. «Es cierto, nos mentiste». Isabela se agachó para estar a la altura de Sofía. «Sí, mi amor, les mentí sobre quién soy». «¿Pero nos amas? ¿Eso también fue mentira?». «No, Sofía, eso nunca fue mentira. Los amo más de lo que creí posible amar a alguien». «Entonces, ¿por qué nos mentiste?». Isabela no tenía una respuesta que una niña de 8 años pudiera entender. «Vete», dijo Mateo. «Ahora». «Mateo, por favor, ¿podemos arreglar esto?». «¿Arreglar qué?». «¿La humillación? ¿El hecho de que todo lo que creí sobre ti era falso?». «Mis sentimientos no eran falsos. Tus sentimientos no importan. Lo que importa es que le mentiste a una niña que ya había sido abandonada una vez. Lo que importa es que me hiciste sentir como un hombre cuando en realidad era tu mascota». Isabela se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. «La empresa que te salvó, el dinero del hospital, todo eso fue real. Lo hice por amor». «No», dijo Mateo. «Lo hiciste por culpa. Y eso es peor». Isabela salió del departamento con el sonido de Sofía llorando, grabado en su memoria para siempre. Cuando llegó a su Mercedes, se quedó sentada en el estacionamiento por 1 hora, llorando como no había llorado ni siquiera cuando murió Carlos. Había perdido la única familia real que había tenido, y esta vez no había dinero en el mundo que pudiera comprar el perdón. 2 años habían pasado desde aquella noche devastadora, cuando Isabela perdió a las 2 personas más importantes de su vida.
La herida seguía fresca, como si hubiera sido ayer. Isabela estaba parada frente a la ventana de su nueva oficina, más pequeña que la anterior, pero con una vista que le gustaba más. Había vendido la mitad de su empresa y donado gran parte de sus ganancias a fundaciones que ayudaban a familias de bajos recursos. Ya no necesitaba el penthouse ni los lujos que antes definían su vida. Señora Mendoza, llegó su cita de las 3. Anunció su nueva asistente, María, una mujer mayor que trabajaba medio tiempo y trataba a Isabela como a una hija más que como a una jefa. «Hazla pasar, por favor». Isabela se volteó, esperando ver a un cliente potencial. En su lugar se encontró cara a cara con Sofía. La niña había crecido. Ya no era la pequeña de 8 años que había conocido en el hospital. Ahora tenía 10. Era más alta, con el cabello más largo, pero sus ojos seguían siendo los mismos, inteligentes, curiosos y llenos de vida. «Hola, Isabela». Isabela sintió que las piernas le fallaban. «Sofía, ¿cómo me encontraste?» «No fue difícil. Sigues siendo famosa en las revistas de negocios, aunque ahora sales menos». Sofía se acercó con una confianza que no tenía 2 años atrás. «¿Podemos platicar? ¿Tu papá sabe que estás aquí?» «No. Le dije que iba a estudiar con una amiga». Isabela se sentó en el sofá de su oficina y Sofía se acomodó en el sillón de enfrente como una pequeña adulta. «¿Cómo está tu papá?», preguntó Isabela, aunque se moría por saberlo. «Bien, la empresa va muy bien. Construyó una escuela el año pasado y ahora está haciendo un centro médico». Isabela sonrió a pesar del dolor. «Me da mucho gusto. Siempre supe que era un gran constructor». «¿Por qué nos dejaste, Isabela?». La pregunta directa la tomó desprevenida. «Porque les mentí. Tu papá tenía razón en estar enojado». «Pero, ¿por qué mentiste?». Isabela había ensayado esta respuesta 1000 veces en su cabeza, pero nunca pensó que tendría la oportunidad de decirla. «Porque tenía miedo de que si sabían quién era realmente, no me quisieran por mí, sino por mi dinero». «Eso es tonto». «¿Por qué?». «Porque yo te quería porque me leías cuentos y me ayudabas con la tarea. Papi te quería porque lo hacías reír y porque cuando estabas con nosotros parecía menos cansado». Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Tu papá? ¿Cómo está realmente?». Sofía bajó la mirada. «Triste. Dice que no, pero yo sé que está triste. Ya no canta en las mañanas como antes, cuando tú venías a desayunar con nosotros». «Sofía, ¿por qué viniste?». «Porque mañana es mi cumpleaños número 11, y lo único que quiero es que vuelvas». Isabela se levantó y caminó hacia la ventana, tratando de controlar sus emociones. «Mi amor, no es tan fácil». «¿Por qué no? Tú nos quieres, nosotros te queremos. Lo demás no debería importar. Tu papá ya no confía en mí. Papi dice que el perdón es lo más difícil, pero también lo más importante». Isabela se volteó hacia Sofía. «¿Él dijo eso?». «Sí. Cuando le pregunté por qué no podíamos verte nunca más». Sofía se levantó y se acercó a Isabela. «¿Puedes venir a mi fiesta de cumpleaños? Va a ser en el parque donde íbamos a comer helado». «Sofía, no creo que sea buena idea. Por favor, solo una vez. Si papi sigue enojado después, no te voy a molestar más». Isabela miró a esa niña valiente que había crecido tanto en 2 años y supo que no podía negarle nada. «¿Estás segura de que quieres que vaya?». «Segurísima». Al día siguiente, Isabela llegó al parque con un nudo en el estómago y un regalo que había escogido con cuidado. Una laptop para que Sofía pudiera hacer sus proyectos escolares. El parque estaba lleno de niños y padres de familia. Isabela reconoció a algunas madres del vecindario, pero ninguna de ellas la reconoció a ella. Se había vestido de manera sencilla, jeans, blusa blanca y zapatos cómodos. Entonces lo vio. Mateo estaba junto a la mesa de pastel, hablando con otros padres. Se veía bien, más delgado quizás con algunas canas que no tenía antes, pero seguía siendo el hombre más atractivo que había conocido. Sofía la vio primera. «Isabela, viniste». Corrió hacia ella y la abrazó con tanta fuerza que Isabela casi perdió el equilibrio. El parque se quedó en silencio. Mateo se volteó y sus ojos se encontraron con los de Isabela por primera vez en 2 años. La expresión en su rostro pasó por varias emociones: sorpresa,
dolor y algo más que Isabela no pudo identificar. «Hola, Mateo», dijo Isabela cuando él se acercó. «Isabela». Se quedaron parados ahí, con Sofía entre los dos, mientras los demás invitados observaban con curiosidad. «¿Podemos hablar?», preguntó Isabela. Mateo asintió y los tres se alejaron hacia una mesa vacía bajo un árbol. «No sabía que Sofía te había invitado», dijo Mateo. «Si quieres que me vaya». «No, es su cumpleaños, ella decide». Se sentaron en silencio por un momento, viendo a Sofía abrir regalos con sus amigos. «Se ve feliz», comentó Isabela. «Lo está, la mayoría del tiempo». «¿Y tú?», Mateo la miró directamente. «¿Honestamente? No, pero estoy aprendiendo a vivir con eso. Mateo, no pasa un día en que no me arrepienta de haberte mentido. No se trata del arrepentimiento, Isabela. Se trata de la confianza. ¿Cómo puedo creer que esta vez me estás diciendo la verdad?». Isabela había preparado discursos, explicaciones, promesas, pero sentada ahí, mirando al hombre que había amado más que a nada en el mundo, solo pudo decir la verdad más simple. «No puedes. Solo puedes decidir si vale la pena arriesgarte otra vez». Mateo guardó silencio por largo tiempo. Finalmente, habló sin mirarla. «Sofía te extraña todos los días. Pregunta por ti. Dibuja retratos de nosotros tres. Guarda el lugar en la mesa por si vienes a cenar». Isabela sintió que se le partía el corazón. «¿Y tú? Yo también te extraño. Y eso me enoja más que las mentiras». Sofía corrió hacia ellos con una sonrisa enorme. «Isabela, tienes que conocer a mis nuevos amigos y tienes que probar mi pastel». Isabela pasó el resto de la tarde jugando con los niños, ayudando a servir el pastel y sintiendo por primera vez en 2 años que estaba en el lugar correcto. Cuando la fiesta terminó y solo quedaron los tres, Mateo tomó una decisión que cambiaría todo nuevamente. «Isabela, ¿quieres venir a cenar mañana? Sofía va a cocinar. Dice que ya aprendió a hacer quesadillas». Isabela lo miró, sin atreverse a esperar. «¿Estás seguro?». «No, pero Sofía tiene razón. El perdón es lo más difícil, pero también lo más importante». 2 años después de perder a su familia, Isabela tuvo una segunda oportunidad. Esta vez estaba decidida a no desperdiciarla con mentiras. Esta vez solo habría verdad, amor y la esperanza de que algunas cosas rotas pueden repararse si se tiene suficiente paciencia y corazón.